Ayúdame a ponerse esta segunda fila. ¿Quiere que lo cambie yo? Aquí lo cambio, no hay problema. Pues buenas tardes. Vamos a iniciar con esta plática, esta conferencia. Por respeto, pues, a los tiempos. Se supone que empezaba a la 1:30, ya nos desfasamos 20 minutos. Pues, primeramente, lo que quisiera decirles es, de parte del director, el licenciado César Amador, director general de la SICA, les envío un saludo en relación, pues, y un agradecimiento por invitarnos, pues, a compartir con ustedes un poquito de un tema que, pues, cada vez está cobrando más relevancia por una serie de factores y situaciones, que es la inocuidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y también de parte del ingeniero José Guillermo Buitrón Moyo, que es el encargado del área de inocuidad en esta agencia, también les envía un cordial saludo y esperando que puedan disfrutar un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy. Al final, si tenemos espacio por los tiempos, hacemos una ronda de preguntas y unas dinámicas para enriquecer de alguna manera, pues, esta conferencia, ¿no? La agencia, y agradecerle a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario, por la invitación a este espacio con ustedes y poder de alguna manera compartir, ¿no? La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria es una agencia que se creó en el 2020 a partir de la Ley Agroalimentaria del Estado de Jalisco, que se publicó en el 2019. Fue una iniciativa con la intención de darle atención por parte de las autoridades del gobierno del Estado en los temas de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, porque la preocupación del gobierno del Estado en ese momento fue que ya tenemos años en Jalisco, gracias a una serie de circunstancias, desde productores, autoridades, academia, empresas, desarrollo, innovación, posicionándonos en el país, como bien lo han escuchado, como el gigante agroalimentario. Y con la intención de mantener ese estatus, conservarlo y buscar la manera de que no perdamos esa situación, sigamos cuidando eso, es que se crea esta agencia. Esta agencia atiende de alguna manera varios de los temas que lo hacen a nivel federal, la SENACICA. Ahorita más adelante vamos a explicar esa relación y cómo es que se va dando este proceso, ¿no? Y bueno, antes de iniciar, les voy a pedir un favor porque como parte de nuestras evidencias de venir a impartirles algunas pláticas y eso, abran su escáner y llenen un formulario para registrar su asistencia. Para nosotros es muy importante saber los que de alguna manera estuvieron presentes y dejar registro de evidencia en ese sentido. Se los agradezco mucho esa parte. Tenemos un momentito para que se puedan conectar y ahorita le damos inicio pues al tema, ¿no? Ahí en la chancita lo van llenando y se van registrando, ¿no? ¿Alguien falta para...? Sí, ya. Sí, era lo que le comentaba, sale para editarlo, no sale para contestarlo. Están teniendo problemillas. Si lo logra corregir, al final lo pongo otra vez. ¿Sí? Perdón, una disculpa. Ahorita lo resolvemos. Bueno, el tema que nos trae el día de hoy, de parte de la agencia, es el tema de la inocuidad. ¿Qué importancia tiene
para el sector agropecuario, ¿no? Y por qué hoy en día este tema, les decía hace un momento, está cobrando cada vez más relevancia y más importancia en ese sentido, sobre todo hacia los que se dedican a la parte del consumo de los alimentos. Y ahorita vamos a definir algunos conceptos, ¿no? Y bueno, si hablamos de este tema, lo primero que nos obliga a hacer es definir el término. La definición no es lo que a mí se me ocurre, lo que se le ocurre a alguien más, sino que es algo que ya se ha consensado. Es un término que en su momento cada país, de manera diferente, desde los gobiernos y la academia, lo conceptualizaban de manera diversa y le daban una connotación, una explicación diferente. Pero gracias al tiempo que se ha dado en este proceso y a la conciliación de ese concepto, la gente experta en el mundo se reúne en la FAO y determinan que esta es una definición de alguna manera, por decirlo de alguna forma, oficial a nivel mundial. No es que a mí se me ocurre venir a decirles cuál es mi idea, sino es algo ya consensado, ¿no? Le voy a dar lectura, dice, de acuerdo con la FAO, la inocuidad de los alimentos es la ausencia de peligro de alimentos que puedan dañar la salud de los consumidores o que esos alimentos estén dotados en niveles seguros y aceptables. Esto es, que lo que vayamos a echarnos a nuestra boca y a nuestro proceso de digestión y nutrición no nos vaya a provocar un problema de salud, una enfermedad, un desgarre interno por algún objeto, etcétera, ¿no? O una intoxicación por un producto químico. Los productos químicos pueden ser de carácter natural o pueden ser de carácter elaborados por nosotros como los pesticidas, ¿no? Pero la intención es eso, que haya ausencia de esos riesgos. No queremos que los alimentos que tengamos nos vayan a causar un problema. Dicho esto, hay datos a nivel internacional, a nivel mundial, sobre qué ocurre con estos alimentos que están con esos riesgos y que están presentes de manera general tres grandes riesgos: los biológicos, los físicos y los químicos. Es correcto. Entonces, en los datos que tenemos ahorita, estadísticos oficiales, es que cada año a nivel mundial 600 millones de personas enferman por productos contaminados. 200, y de esas 600 millones que enferman, 420,000 mueren por esa causa. Es una cantidad de alguna manera alarmante si sabemos que podemos hacer algo para evitarlo, ¿no? Se pierden alrededor de 110,000 millones de dólares en productividad y gastos médicos, lo que se tiene que invertir en salud justamente por causas de estos riesgos que hemos estado comentando, ¿no? Las enfermedades de origen agroalimentario sobrecargan los sistemas de salud. No nos da abasto tener médicos, enfermeras, enfermeros, personal de salud atendiendo, porque nos vemos rebasados por esta serie de implicaciones y cada vez se agrava un poco más, ¿no? Obstaculiza el desarrollo social, económico, afecta a la economía nacional, el turismo, el comercio, y es una de las cuestiones que podemos, un ejemplo, por ejemplo, por el caso de turismo, si un turista viene y nos visita México y se alimenta de un producto o algo contaminado por una enfermedad, ya está, él solito dice, quedo invitado a no regresar. Entonces, esa parte de turismo nos pega y nos afecta. El comercio, pues no se diga, ¿no? Ahorita traemos una amenaza muy fuerte con la entrada del gusano barnador del ganado y que pone en riesgo las exportaciones de ganado en pie, principalmente, y posteriormente nos van a cerrar fronteras si no nos ponemos las pilas, incluso con la carne, ¿no? Ya empacada. Entran. Ya te detectan el gusano en la parcela. Así es. Ya no te permiten el exportar. Sí, ese es el de origen de uno de los del área vegetal,
Yo mencioné el del gobernador del Ghana porque es el que ahorita anda delicado, ¿no? Pero sí, es en el orden vegetal, en el orden animal y en el orden de acuacultura y pesca. También los productos de pesca, si traen algún problema, es una situación que nos pone en riesgo para la cuestión de comercio, ¿no? Y nos afecta a la economía nacional en ese sentido. Entonces dice aquí, la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad de varias administraciones y requiere aplicar un enfoque multisectorial. Es decir, no es exclusivo nada más del gobierno, no es exclusivo nada más de los productores, no es exclusivo nada más de los consumidores. Como este concepto es transversal, es como el concepto de sustentabilidad. ¿Sí me explico? El concepto de sustentabilidad es transversal. Entonces, este concepto de inocuidad se convierte en algo transversal donde todos tenemos responsabilidades de tomar acción a partir del conocimiento, a partir de conocer cómo es que se dan este tipo de temas y problemáticas, ¿no? Vamos a poner un pequeño video sobre el concepto ahí, según con Senacica, ¿no? Son todas aquellas buenas prácticas para evitar que los alimentos puedan producir algún daño a nuestra salud. Esas prácticas abarcan desde la producción del alimento hasta que lleguen a manos del consumidor final, asegurando que los alimentos no estén contaminados con agentes externos que puedan poner en riesgo nuestra salud. En México, el Senacica se encarga de promover las buenas prácticas con el fin de asegurar la inocuidad, desde el proceso de producción de los alimentos hasta el anaquel, para evitar la contaminación de los mismos. Pero el consumidor final también debe participar y no romper la cadena de inocuidad. La cadena comienza con el agricultor o productor de los alimentos. En el caso de frutas y verduras, es importante tener en cuenta diversos factores. Por ejemplo, que el agua con la que se riega no esté contaminada y que estas frutas y verduras estén en las condiciones de temperatura óptimas de refrigeración para mantener alejadas a las bacterias y a los parásitos. En el caso de la carne, se debe vigilar que los animales a sacrificar no estén infectados con enfermedades que puedan transmitirse después a los humanos y que sean alimentados correctamente. Además de asegurar un buen estado de salud y bienestar animal, que sean sacrificados en lugares certificados y que los métodos de procesamiento aseguren un producto fresco e inocuo. Durante el transporte se utilizan camiones, aviones y barcos especialmente equipados con un sistema de refrigeración que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío. Eso asegura que se conserven en buen estado los productos durante el trayecto. A continuación, se realiza el proceso de empacado y de venta en las tiendas. Los tenderos siempre deben mantener los alimentos en los anaqueles de manera apropiada para asegurar la frescura y sabor. Ellos deben comprometerse a dar a los consumidores alimentos inocuos que no atenten contra su salud. Es importante revisar que los alimentos no estén bajo el sol o sin refrigeración. La última etapa le corresponde a los consumidores, quienes debemos aprender a distinguir qué alimentos en el mercado se encuentran certificados. Tener las superficies de la cocina y los utensilios con los que cocinamos siempre limpios. Tener un lugar apropiado para su conservación, como el refrigerador en caso de los alimentos perecederos, por lo que no estemos consumiendo de inmediato. Y sobre todo, consumir rápidamente los alimentos frescos, para evitar su descomposición. Como vemos, mantener la inocuidad de los alimentos nos compete a todos. Por el bien de tu familia, aplícalo. Senacica. Okay. Y bueno, a nivel internacional, el que de alguna manera empezó con este proceso de regular cómo se hace o qué debemos de hacer, qué medidas tenemos que tomar para atender el tema de inocuidad, pues es la FAO, lo mencionaba hace un momento. Se encarga de supervisar los aspectos de la cadena agroalimentaria en una perspectiva y una visión de 360 grados. Y esta perspectiva aún se amplía aún más con una asociación consolidada que es a través de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la parte productiva y la parte de nuestra área del sector agropecuario, sean agrónomos, sean del área de agronegocios, nos conecta con la parte de la salud pública y la Secretaría de Salud, en el caso SADER, antes AGARPA, ahora SADER,
y Secretaría de Salud nos conecta. Entonces, la OMS y la FAO van de la mano en trabajos interdisciplinarios y técnicos de cómo poder monitorear toda esta cadena de, alimentaria que se va dando, ¿no? Y bueno, en la línea del tiempo, ¿cómo ha evolucionado esto? O sea, el tema de inocuidad no es algo nuevo. De repente, alguien que lo escucha por primera vez dice, ya estoy descubriendo el hilo negro, pero no es así. O sea, esto ya tiene tiempo trabajándose. Que le hagamos el caso suficiente es una cosa, que no le hagamos caso pues es otra, ¿no? Pero no es un tema nuevo. Inicia desde el 1927, uno de los que primero comienza a decir, tenemos que poner atención en esto, es Estados Unidos a través de la, antes USDA, ahora se llama FDA. Es la Administración de Alimentos y Drogas o Medicamentos, más que el socio le dicen más como drugs a todos los medicamentos, y este es el que inicia en ese sentido, ¿no? En 1945 la FAO empieza a establecer las primeras normas sobre las cuestiones de alimentos. ¿Por qué sucede eso? Si ustedes revisan en sus materias que han tomado en la escuela, estoy seguro que a lo mejor alguno de sus profesores se los ha comentado, en la historia las poblaciones en esos años no eran tan grandes y no había urbes tan grandes. Entonces, y además no había tantos sistemas de producción tan agresivos con el medio ambiente, en donde nos hemos vuelto, nos ha devuelto la factura por un mal manejo en los sistemas de producción. Entonces, esto se empieza a detectar y empezamos a buscar a manera de tomar medidas. Entonces, viene después las primeras, los ISO es algo más generalizado para todos los sistemas de producción. Son una organización internacional de estándares de procesos para el sector industrial o para el sector primario o algún otro sector, ¿no? Aquí no se establece mucho todavía la parte de los alimentos. Más adelante sí, en la ISO 22000, que está en la siguiente lámina. También, fíjense, en la OMS se crea hasta el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es donde empiezan a ver la parte de salud pública a nivel global. En el 61 se crean ahora sí, los primeros normativas de manera internacional para el comercio. Es decir, alguien quiere comercializar productos a cualquier parte del mundo, lo más básico, lo más elemental que tenemos que observar es el Códex Alimentarius. Hay otros más rigurosos que ahorita más adelante los menciono, pero ese con el que primero se inician que vamos a vigilar para reducir riesgos de inocuidad. Y justamente cuando está la lucha por conquistar el espacio, acuérdense que Estados Unidos lanzaba sus primeros viajes o intentos hacia allá y no lo lograba. Rusia fue el primero que lanzó el primer satélite y andaba en esa competencia, en ese inter. En 1960 se crea el análisis de peligros y puntos críticos de control, porque si íbamos a mandar astronautas al espacio, teníamos que garantizar pues, que sobrevivan, ¿no? Entonces, no le podíamos mandar alimentos que tuvieran un riesgo de patógenos, porque pues, ¿cómo le van a hacer para aliviarse? Entonces, empezaron a establecer el HACCP, establece qué mecanismos tenemos que, con mucha exigencia, cuidar para no poner en riesgo la salud de los astronautas. Y a partir de ahí se empezó a utilizar, decir, bueno, ¿por qué no más para los astronautas? Y nosotros, ¿por qué tenemos que correr riesgos, no? Y entonces empezó a aplicar también a la parte productiva, ¿no? Eso no es otra cosa que hacer un análisis. Tú te paras en una parcela y empiezas a observar qué riesgos encuentras, desde la preparación del suelo, desde el análisis del suelo, si trae residuos de químicos, si trae patógenos riesgosos que impliquen la cuestión de la salud, ¿no? Desde ahí es hacer análisis y luego hacer un plan de acción en este sentido. Ok, seguimos en la línea del tiempo. Europa no se quiere quedar atrás y dice, vamos a establecer pues algo, no solamente que haya normas,
sino que los certifiquemos, ¿no? Vamos a verificar que eso se esté cumpliendo. Una cosa es que yo te diga, hay que hacer estas actividades para garantizar un proceso de inocuidad, pero otra cosa es que yo los cumpla. Y entonces Europa dijo, vamos a crear una certificación. Aquellos que tengan ese logotipo de Global Gap y que tengan esas certificaciones porque fueron verificados que cumplieron con esos procesos. Y entonces el consumidor, se creó una cultura en el consumidor, es decir, los que tengan sello de ese tipo llevaron un proceso de verificación y nos da cierta confiabilidad y certeza de que están bien los productos, ¿no? El GFCI también es parte de un sistema internacional de seguridad de alimentos, Global Food Safety International, que son sus siglas, que hace también un establecimiento de manera general. Dijeron, pues no nomás Europa, que sea para el mundo, vamos a establecer qué cosas se tienen que realizar, no nomás para Europa, sino a nivel mundial, ¿no? Senacica se crea en el 2001 y lleva todo un proceso de sanidad, de inocuidad y calidad agroalimentaria. Ahí entra la parte de inocuidad. La sanidad, a diferencia de la inocuidad, es aquel proceso que hay que vigilar de plagas y enfermedades propias de los cultivos, plagas y enfermedades propias de la parte animal, plagas y enfermedades propias de la parte de cultura y pesca. Y lo de inocuidad se relaciona. A diferencia de lo de sanidad, en inocuidad, por ejemplo, donde no nos preocupa mucho que nos vaya a contaminar un proceso de una plaga o enfermedad en los vegetales, porque muchos de esos patógenos a nosotros no nos afectan en el consumo. Algunos sí, como aspergillus, penicillium, que generan micotoxinas, pero específicamente donde más nos corremos riesgos es la parte animal, porque tenemos a final de cuentas, como especie humana, somos parte del reino animal, entonces compartimos más patógenos que podemos adquirir. Yo me contaminé, yo les digo en mi experiencia propia, de brucelosis. Adquirí en una leche contaminada y me reincidió 5 años. Entonces, en la parte animal es un poco más riesgoso y se correlaciona lo de inocuidad con la sanidad, ¿no? Aquí está la ISO 22000, ahí se establece ya específicamente en los estándares para la parte alimentaria, porque las ISO que les mencioné en la anterior es de manera generalizada, y esto ya habla desde la parte de producción hasta la parte de que le llega a la mesa del consumidor, ¿no? Senacica en el 2010 crea su propio sistema de reducción de riesgos de contaminación basados a los análisis de peligro. Entonces, ahí hay 15 módulos que nos dicen qué debemos de hacer y cómo lo tenemos que hacer para reducir al mínimo los riesgos. Es imposible que no se nos vaya algún detalle, pero la idea es reducir al mínimo. Y ese es el tema para México. En México, nuestro esquema es trabajar con estos sistemas de reducción de riesgo. Se repite muchas veces con lo que hace Global Gap. Hay muchas cosas que se repiten. Hay pequeñas diferencias donde son celosos los de gobierno federal, lo de Senacica. A mí hazme mi expediente de tu proceso productivo y aparte le tienes que hacer una Global Gap si quieres exportar a Europa, ¿no? Y es parte de los procesos en ese sentido. Y finalmente, lo último y más reciente es en el 2011, se hace una modernización de la inocuidad de los alimentos por Estados Unidos porque dice, a mí me vas a mandar alimento, te lo voy a comprar, lo voy a importar, necesito que me cubras estas reglas. Y hacen un análisis. Esto no ha sido otra cosa que un proceso de evolución. Esto que vemos en la lámina anterior y esta, es un proceso de evolución que cada vez con la ciencia, la investigación y el descubrimiento de qué está ocurriendo con la transmisión de epidemias, de patógenos, pues se van actualizando, ¿no? Y cada vez hemos caminado un poquito más, se vuelve más exigente, pero pues porque hemos descubierto que tenemos que cuidar más este tema, ¿no? Vamos a ver un siguiente video.
Ok, entonces, ¿a quiénes les toca? ¿A quién es el responsable de la inocuidad? ¿Quién es? Nosotros, en la parte de la producción, cosecha y posiblemente y también empaque. Nuestra responsabilidad en el área agropecuaria nos llega más o menos hasta aquí. Y ya del almacén en adelante involucran otras personas. No termina aquí, ¿eh? El tema de inocuidad no termina en la distribución. También involucra la parte de consumo. Cuando van a comer aquí a los puestos que tienen, ¿quién les prepara los alimentos? La carnala y los demás que están allá, ¿no? ¿Sí está todavía la carnala o no? Ah, bueno. Bueno, las personas que están ahí, les llegan los alimentos y hacen sus procesos de preparación, tienen responsabilidad. ¿Alguien ha escuchado hablar de la contaminación cruzada? Ok, si agarramos carne y partimos con un cuchillo la carne y trae bacterias de riesgo y luego cortamos el bolillo o alguna verdura fresca, lo vamos a contaminar. Entonces, no es solamente nuestra parte, sino también los demás, pero aquí nomás puse los que nos involucran de alguna manera un poquito más en nuestra responsabilidad. Y ahí nosotros llegamos más o menos en nuestro, Senacica puede llegar a supervisar hasta más o menos esta parte. Y ya la parte de consumo, los restaurantes, los puestos de comida, las tortillerías y una serie de industrias que hacen proceso elaborado de los alimentos, es supervisado por la Secretaría de Salud, porque a través de la COFEPRIS. La COFEPRIS que tiene otras funciones también, pero hay un área específica en la administración de la Secretaría de Salud que se llama la jurisdicción sanitaria y hay una administración, una distribución administrativa en el estado que tiene su propia demarcación territorial que les compete ir a todos los pueblos y a checar esos procesos de manejo y preparación de la Secretaría de Salud. No nos toca a nosotros, pero lo menciono porque no llega hasta aquí, ¿eh? Continúa un poquito más. Entonces, esto nos involucra en ese sentido a la parte agropecuaria, ¿no? Bueno, hablamos de la inocuidad y su importancia, ¿no? Si hablamos de eso, pues entonces hay que mencionar dónde está la importancia de la inocuidad. Si hablamos en la parte económica, si hay buenos productos, están inocuos, tenemos acceso a mercados internacionales de una manera pues más sencilla, ¿no? Nos certificamos y podemos entrarle. Tenemos un poquito de mejor competitividad, estímulo a la inversión, es más fácil que un banco te facilite un préstamo. Generamos un proceso de sostenibilidad del sector agropecuario. Si tú tienes un producto saludable, es más fácil que te lo compre el consumidor. Si tú te enfermas, así vayas al tianguis, no vuelves a comprar ahí. Bueno, si te das cuenta que fue el origen de ahí, ¿no? Y la reducción de pérdidas económicas. Entonces, la importancia de la inocuidad en la parte comercial, pues implica estos aspectos que ven ahí, ¿no? Otro más es la parte social, que muchas veces se nos olvida que no solamente se trata de los billetes en la cartera, en el bolsillo, sino que
tenemos que tener en cuenta hoy en día, por eso les decía, en ese proceso de evolución y en la línea del tiempo, estamos en un punto donde hay que entrarle a la cuestión del bienestar animal y ambiental. No podemos seguir produciendo alimentos si no cuidamos nuestra tierra, nuestro suelo, nuestros cuerpos de agua, porque al rato no vamos a tener para poder consumir de una manera segura y saludable, ¿no? La protección a la salud pública, ya lo he estado mencionando bastante. Seguridad alimentaria, que es un concepto de alguna manera amplio. Confianza del consumidor y generar empleo digno, ¿no? Aquí falta otra parte que no se nos pasó, pero es la parte de la gente que trabaja en el campo. O sea, se tiene que garantizar su seguridad laboral, se tiene que garantizar sus prestaciones, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y para eso también entra la Organización Internacional del Trabajo, que establece ya medidas para aquellos que quieran exportar, tiene que cumplir con cuestiones de tipo social, ¿no? Entonces, una empresa en el sector agropecuario, ¿qué importancia tiene en este tema de inocuidad, no? Ya lo decíamos, acceso a mercados existentes, podemos acceder a un mercado que te exige un poquito más, te pagan mejor si no entramos a ese tema, ¿no? Reducción de riesgos legales y financieros, te pueden decomisar, te pueden imputar sanciones de tipo administrativa y posiblemente hasta penal si te descubren negligencia. Yo aquí los invitaría, con eso que les digo, ¿alguien ya vio en Netflix un documental que se llama Intoxicación? Si tiene oportunidad, búsquenlo y déjenlo como cosa perdida. Les recomiendo que vean ese tema. Es un documental de 1 hora y habla específicamente de la parte legal, la parte científica de cómo personas se han infectado y han muerto incluso por esas causas, y hay una parte emocional sensible de cómo una familia puede perder una hija, a un papá, por estos casos, ¿no? Otro es la eficiencia y mejora continua, responsabilidad social, empresarial, lo decía hace un momento, la seguridad hacia el trabajador, la protección de que no, si va a aplicar un pesticida, que tenga sus equipos de protección, que lo haga en horas adecuadas, y además que las moléculas que se estén fabricando hoy en día, cada vez en un proceso de transición, no sean agresivas ni con los humanos ni con el ambiente. Y eso también es parte de la responsabilidad social. Y esto es una reputación y confianza del consumidor cuando entramos en estos procesos, ¿no? El productor que tenga una mejor actividad que asegure de alguna manera su volumen de producción y que esté en buenas condiciones, se reducen pérdidas, mejora su valor de sus productos, mayor estabilidad comercial, que se sientan satisfechos de lo que hacen, que sepan que lo pueden hacer de manera profesional y que puedan proteger la salud de su familia, ¿no? Y de los consumidores. Las dependencias en nuestro país que involucran este tema, lo mencionaba hace un momento, en el orden federal está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Salud. Senacica es un órgano desconcentrado de la SADER, no es descentralizado. Cuando son descentralizados tienen patrimonio propio, este caso no. Senacica tiene un orden no descentralizado, pero pertenece a la SADER, ¿no? Y COFEPRIS pertenece a Secretaría de Salud. Son bracitos de las dependencias. Aquí pusimos COPRISJAL porque es la del Estado. COPRISJAL lleva funciones y actividades de alguna manera de supervisión, ¿no? Entonces, identifíquenlos porque muchas de esas dependencias tienen sus reuniones técnicas y sus comités y sus sesiones para estar revisando en gran medida parte de los temas que se van evolucionando en la cuestión de inocuidad, ¿no? Vamos a poner otro video más y ya casi terminamos. ¿Qué es el Senacica? El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, trabaja para proteger los recursos agrícolas, pecuarios, agrícolas y pesqueros, implementando campañas fitosanitarias contra plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria. Regula y promueve las buenas prácticas y la aplicación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de alimentos,
con el fin de ofrecer a los consumidores alimentos sanos, inocuos y confiables que no hagan daño a la salud del consumidor. Regula la certificación de la producción orgánica. Se encarga de la certificación en la producción de productos cárnicos. Vigila la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, así como la de los derivados de la biotecnología, y facilita el comercio nacional e internacional de bienes de origen animal y vegetal. Realiza labores de inspección fitosanitaria en los puntos de ingreso a México, con el fin de prevenir la introducción, dispersión y establecimiento en el territorio nacional de plagas y enfermedades que podrían poner en riesgo la producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera del país. Gracias a la labor del Senacica, al impulsar medidas de sanidad e inocuidad en los procesos de producción, los mexicanos podemos disfrutar de más alimentos sanos y inocuos con abasto suficiente para todos. Tener presencia en más de 170 países es gracias al cumplimiento de normas de sanidad e inocuidad establecidas por organismos internacionales, lo que ha permitido que México sea reconocido a nivel mundial por la calidad y el sabor de sus productos del campo y del mar, sobre todo por brindar seguridad a los consumidores. Senacica, salud para las plantas y animales. Ok. Gobierno de México. Siéntanse orgullosos de lo que hacemos en nuestro país, porque de repente llegamos a ser medios malinchistas, pero creo yo que el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno, independientemente de asuntos políticos, y las gentes que han estado en algún momento en algunas posiciones, ha representado ciertos logros. Claro que nunca es suficiente, siempre hay cosas que mejorar, pero aún así, México es uno de los países que más acuerdos comerciales tienen en el mundo de este tipo de productos, porque estamos haciendo esfuerzo. Entonces tenemos un gran potencial para seguir trabajando en esta área y no dejar que eso se vaya a perder, ¿no? Y bueno, finalmente, pues las certificaciones agropecuarias, ¿para qué nos sirven, no? Asegurar calidad, inocuidad y sostenibilidad de los productos agroalimentarios. Esto facilita la comercialización tanto a nivel nacional como internacional. La inocuidad es para todos, es para garantizar la salud de los demás. Yo tengo que tener la certeza de que lo que voy a consumir me va a nutrir. Si tiene patógeno, incluso hasta no se le puede decir alimento, así. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ayudan a demostrar el cumplimiento, las certificaciones de estándares específicos, garantizando la confianza del consumidor y compradores. Muchas de las certificaciones están bien específicos en cada producto agropecuario y ya trae sus lineamientos de qué hacer y cómo hacerlos, ¿no? Ahí habían algunos ejemplos de certificaciones. El distintivo H se usa mucho para el proceso de alimentos que mencionamos hace ratito. Si tú llegas a un hotel donde te vas a hospedar y en el restaurante tienen esa certificación, lo que está diciendo es que se ha verificado que el personal que se encarga de la cocina les prepara sus chilaquiles, sus enfrijoladas o lo que vayan a desayunar, esté con un proceso adecuado de alimentos, ¿no? La parte TIF es el sacrificio de los animales de una manera segura, que estén limpios desde que entran, que haya un bienestar animal donde no sufran los animales al momento del sacrificio. Hay un punto crítico que es justamente el aturdimiento para el caso de algunos animales. Al final de cuentas los tenemos que matar, pero pues hay que hacerlos de una manera digna sin que los animales sufran. Se les hace un proceso de aturdimiento. Si a alguien le ha tocado ir al rastro, en ese proceso, tiene que ser muy rápido y que el animal incluso ni siquiera se dé cuenta que se murió, para evitar justamente un proceso de sufrimiento, ¿no? Entre otros, ¿no? Que se tiene que lavar, se tiene que drenar la sangre, se tiene que drenar líquido sinovial para que la carne tenga un poquito de más proceso de duración en la anaquel, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí ya mencionamos varios. Está Primus, que es el caso de también certificación para Estados Unidos. Ahí está el ISO 22000. Ya mencionamos estos de aquí, ¿no? Y ya casi terminamos. El día 7 de julio, de junio, se celebra cada año el Día de la Inocuidad, y este año, pues estamos próximos a prácticamente, pues menos ya de 15, 20 días más o menos, ¿no? Entonces es un video de la FAO
que hace alusión pues a ese día. Hello and welcome. Greetings from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. And greetings from the World Health Organization for WHO. Every year on the 7th of June, FAO and WHO jointly lead the celebrations of World Food Safety Day. Because no one should get sick from eating food, and everyone has a role to play in keeping it safe. This year, we celebrate the science behind food safety with the theme Food Safety, Science in Action. Science helps us to understand what makes food unsafe and guide us on how to prevent foodborne disease. But it is not only the knowledge of science that keeps our food safe, it is rather our actions. Actions based on the guidance and advice developed by scientists. Governments rely on science to inform their policies, and food businesses follow scientific advice to apply it to good production practices. And consumers rely on science-backed advice from governments and food providers when they make decisions about the food they eat. So science is at the heart of food safety. On this World Food Safety Day, we acknowledge the work of scientists, educators, and the contribution we all make to food safety through our actions. The use of scientific knowledge is key to reducing illness and related costs, and more importantly, saves lives. Join us this June 7th, the World Food Safety Day, to celebrate our shared commitment to science and food safety. Together, we can ensure that all people everywhere consume safe food. Let's put Let's put science science in into action. action. Ok, pues ya terminamos. Yo con esto quiero cerrar diciéndoles que el tema de inocuidad no es un tema abstracto, en el sentido de difícil de definir o conceptualizar, no lo es. Es un concepto relativamente simple, pero que está basado en la ciencia. De lo que vieron en el último video es justamente que lo que se establece como normas en los procesos productivos están basados en investigaciones, en estudios y en análisis que nos dan los elementos para saber cómo debemos hacer los procesos productivos. No puedo meter ese tema de manera porque es muy extenso, pero lo quiero dejar ahí sobre la mesa para que de manera personal en sus espacios y tiempos se claven un poquito en esos temas. El tema de inocuidad, yo cierro diciendo esto, cada vez es más relevante porque tenemos más riesgos de patógenos. Con el cambio climático se nos está agravando más el desarrollo de patógenos, enfermedades y plagas que no había en sitios porque el clima no favorecía para el desarrollo de esas plagas, ahora se están presentando. Hay una migración de plagas a lugares donde no las había y se están generando más problemáticas. Entonces es un reto, no es una moda, es una situación que cada vez, entre muchos otros temas, se va agravando y va ligado con esa parte de la sustentabilidad. Entonces sí nos representa más reto, cada vez somos más en el planeta, cada vez se nos complican más los procesos de producción y pues tenemos de alguna manera que abonarle y trabajar en ese sentido. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, algún comentario. Yo dejo ahí algunas preguntas que en coordinación con la ingeniera María Fernanda, que también está con nosotros aquí en la ASICA, nos hizo favor de hacer unas preguntas para, si las consideran, pues podamos buscar la manera de resolverlas, ¿no? No necesariamente que yo se las diga, sino pues hay que buscar la manera de investigar también, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario al respecto de lo que vimos? Ok. ¿Cómo pudiéramos iniciar si fuéramos estudiantes? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que considerar? El conocimiento. Si yo no sé lo que tengo que hacer, pues lo primero que tengo que investigar es qué tengo que hacer. ¿Dónde lo investigo? Entren a la red y consulten de favor, háganlo, sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Y empiecen por ahí. Hay que empezar a detectar qué procesos se deben de hacer. Uno de los más sencillos,
si en el caso de algunos de ustedes como estudiantes, sus papás tienen un área de producción, hagan un ejercicio con lo que investiguen, cómo hago un análisis de riesgos y de peligros en la parcela, en la unidad de producción, y cómo identifico qué potencialmente puede ocasionar un problema de riesgo a la salud de las personas a través de mi sistema de producción. Por ahí hay que empezar. Todas las agencias ya tienen como especie de guías o recomendaciones a Ya. la producción, ¿no? Ya se tienen guías, ahí les vamos a entregar unos materiales ahí, que viene la información básica de qué cosas de manera general podemos ir ya haciendo y tomando acción para poder hacer procesos cuidadosos con la parte de inocuidad. Y quiero nada más a terminar con ese punto que dices tú. No son recetas como lo que pasó con la fertilización en la época de la Revolución Verde. Ponle la misma dosis de nitrógeno, fósforo y potasio a la parcela aquí, allá y acullá. No podemos hacer eso. Chaleco a la medida. Es decir, estudia tu propio predio, revísalo, analízalo, y el plan de acción llega a ser distinto al de otro que de repente tiene otras características, a lo mejor pequeñas variantes. Por eso se tiene que hacer análisis de peligros y luego un plan de acción. Entonces sí es eso. Yo tengo una duda, no son de esas, a lo mejor ya lo Adelante. por ejemplo, en el centro del país, Puebla y todo eso, me ha tocado porque he trabajado en distintos cultivos, Ajá. que abastecen a sus cultivos con aguas negras. Sí. ¿Hay alguna certificación o algo que diga que está permitido? Porque yo no he visto que tratemos esas aguas con algo previo. Literal, como salen así puercas, se integran a la parcela. Y lo más chistoso es que hacemos análisis y no hay nada peligroso, pero a fin de cuentas quiero saber si hay alguna reglamentación o hay algo prohibido, o si se debe de hacer o no, etcétera, o Sí. si lleva algo al fruto. Sí, la Comisión Nacional del Agua tiene normas de calidad para riego y para consumo. Es decir, si hay una unidad de producción que esté regando con aguas negras, está fuera de norma. O sea, los análisis que se hacen en las muestras de agua, si los están validando que están bien y en realidad no lo están incumpliendo. Hay una responsabilidad ahí pues hasta de corrupción, lo puedo decir, ¿no? Entonces sí tendría que cuidarse esa parte y sí se puede regar con agua no negra, tratada. Y sí se han hecho trabajos, por ejemplo, en Hidalgo hicieron una planta enorme de tratamiento de agua residual. Entonces se tiene que tratar y una vez que cumpla con las especificaciones de la norma para riego, se puede utilizar esa agua sin problema. Claro, así es. Y se monitorea, ¿eh? O sea, se tiene que sacar muestras y revisar y checar que se haga. No podemos estar siguiendo siendo omisos de esa responsabilidad porque se trata de la salud de todos. Y las aguas negras y todas esas aguas residuales que tú mencionas en el centro del país, por ejemplo, esa en Hidalgo, viene todo desde la Ciudad de México. O sea, hay muchos carga, no solamente la parte biológica, la parte de metales pesados, que se tiene que cuidar en ese sentido. Hay algunos estudios específicos en algunas especies que tienen más tolerancia a que si encuentras metales pesados, no lo absorben y otras que sí lo absorben. Entonces, por eso digo, de repente hay que estar haciendo investigación específica de la unidad de producción y del cultivo que vas a utilizar. Si tu cultivo es absorbente de ciertos metales, no lo puedes usar. Tienes que buscar algunos otros cultivos que puedas utilizar en esos predios, que esté probado, que no vaya a absorber esos metales para poder generar un asunto de producción. No me gusta la idea de lo que te estoy diciendo, pero así es. ¿Sí me explico? No podemos dejar de producir. ¿De dónde vamos a generar los alimentos que requerimos? Pues, pero sí, en base a la ciencia, se tiene que buscar esas alternativas. Pero es buena pregunta. Sí. Yo contestando lo del compañero, te invitaría a que busquen las normas oficiales mexicanas. En ella hay una que es la 127, en la cual las normas va a depender el tipo del uso, el uso que le vas a dar al agua, porque si el agua va a tener contacto directo con tu cultivo,
que sea de suelo, ahí sí ya tendría que ser pues ciertos límites permisibles y ciertos parámetros. Y si el agua no está en contacto directo con el cultivo, con el fruto, pues ya abarca otro tipo de límites permisibles. Entonces también ocupas conocer tu unidad de producción primeramente y de ahí investigar la normativa para ver para cuál es aplicable. 127. 127. Modificó esa norma, ¿verdad? Sí. Antes Sí. no era permisible ningún tipo de, No. o sea, nada, yo, porque la acabo de leer no hace mucho y ahora ya es permisible por ejemplo, un 1% de cualquier otra cosa. Sí, míralo. El parámetro Exactamente. Hay una bacteria también. que acabaron de agregar. Ajá. Giardia. Giardia. Giardia lambia. Giardia lambia es una bacteria que está presente en los cuerpos de agua superficiales y no le estaban tomando la importancia. Ya está en la norma y se tiene que cumplir. Y hay un proceso para atención de esa bacteria. Estas certificaciones o sellos que se presentaban, uno como productor generalmente, bueno, ya sé, estas certificaciones se dan ya más que nada ya después de posempaquetado, me imagino, ¿no? Como ya cuando se va a vender. No. O también son desde la producción. Desde la producción. La certificación contempla desde el análisis de peligros cuando vas a revisar la unidad de producción. Si hablas de una granja de aves y tienes instalaciones, pues es ir a analizar en qué condiciones están tus instalaciones, de dónde surtes de agua. Tienes que mandar a hacer análisis del agua. Y una vez que haces un estudio de cómo están tus condiciones de producción, identifica riesgos, puedes generar un plan. Ejemplo, detecté que tengo un problema en el agua, en la fuente de agua. Ok, ¿qué puedo hacer de procesos para que esa agua la pueda usar? Si no cumples con ese proceso, y es que no, ¿cómo les digo? No podemos pensar en que hagamos sistemas de producción en un lugar donde no hay contaminantes. Ya no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es, tenemos problemas en las unidades de producción, ¿cómo hago un plan de acción para reducir que eso no se vaya a los alimentos? Y hay estrategias para eso. Unas que tienes que tener por ley, no tipo de Ajá. Pero, por ejemplo, para querer exportar, esas tú solicitas o No, primero hay que investigar cómo son las normas, qué específicamente incluso a nivel cultivo, exactamente. Digo, sí pudiéramos hablar de algunos, pero no lo acabamos, es una diversidad enorme, pero sí la invitación es esa, y con esas preguntas hay que investigar los detalles y empezar a hacer los procesos ahí, en ese sentido. Son chalecos a la medida, de alguna manera. ¿Sí? ¿Alguien más? Si les parece si revisamos ¿a quién saludó a la ingeniera María Fernanda? ¿Sí? ¿Y sí saben que vamos a hacer un ejercicio o no? No es nada malo. No, es un ejercicio sencillo que se utiliza para fines de capacitación. Es un simulador de bacterias. Simulador, es un polvito nada más que con luz ultravioleta detecta con fluorescencia si traemos gérmenes o no. No trae gérmenes. Es un simulador. Entonces lo que queremos es que comparen ustedes con la luz, si se alcanza a detectar. No, después del rato ya no se vio, mira. No. ¿Alguien más saludó? ¿También a ti? No. Mira, déjame agarrar un poco de polvo. Ya se borró. Pero se utilizan estas técnicas, por ejemplo, en almacenamientos y bodegas que son que podemos encontrar residuos orgánicos y podemos detectar si trae y hace un color de fluorescente. ¿Sí? Esto es un simulador, nada más como reflexiona de la importancia de mantener esta higiene en las manos, por ejemplo, con los empaques. La gente que se dedica a la manipulación de productos frescos,
Aunque traiga guantes, se tiene que lavar y desinfectar para poder hacer los procesos, ¿no? Yo creo que ya le vamos a detener porque ya nos pasamos y ya quedó, ¿ah? De nuevo, por favor, los que escaneen el QR para que registren su asistencia. Hace ratito lo teníamos con un detallito, pero ya se resolvió. Ayúdanos a llenar el formulario y... Yo ponía mi nombre y aparecía ese y a él. Ah, ya. Les vamos a pasar unos materiales generales sobre cómo se hacen qué debemos de hacer para las cuestiones de inocuidad. Son 2 manualitos. Uno es de manufactura, bueno, Ajá. tipos de manufactura y otro es del... Miren, la agencia de la administración, cuando se creó este manualito, es muy sencillo, se llama Manejo Higiénico de los Alimentos. Esto se hizo para los mercados municipales. Aquí en Guadalajara, la zona metropolitana, se hizo un trabajo para aquellos que preparan alimentos en los puestecitos. Y la intención es que si tú vas al mercadito a comerte algo, que los procesos que ellos lleven al menos cuiden un poquito esta parte. Los queremos compartir para que ustedes vean parte de los procesos de inocuidad que se dan aquí. Esto es material de la SICA. También es buenas prácticas de manufactura en la industria de los alimentos. Y Senacica tiene muchos manuales de buenas prácticas. Esos están en digital. Bájenlos, consúltelos y viene información ahí relevante. No sé si quiera, ¿sí? Gracias. ¿Sí? ¿Se puede del lugar? Sí, ahí te va. Ahí pásenos. ¿Sí? Ahí les va para que los repartan, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Creo que son 2 aquí. Ay, se me fue. Si sobran por ahí se los encargamos. Le pasan uno a la... Ahí les va, ¿de qué lado? Igual están en la página de la agencia. Ya nos quedó ese. ¿Sí? Dije, hazles una pregunta. Para los estudiantes Sí. que se tienen aquí. Ok. Tú Tú lo checas. ¿Quiénes hacen trabajo en que requieran una protección por cuestiones de inocuidad? ¿Sí? Unos overoles. ¿Sí? ¿Quién más ¿Sí? Ahí va. Ahí va, chicos. Acá hay más. ¿Otro? Aquí. Pásaselo, Fer. Pues muchas gracias por la atención. Estamos a sus órdenes en la agencia y pues cualquier cosa ahí nos pueden contactar a través de los organizadores. ¿Vale? Sí. Gracias. Muchas gracias. Martín. ¿Sí? Ahí va, déjale, le detengo la grabación, si no me voy a acabar mis datos. Hola. Bien, ¿y tú?